vida está llena de ti. Mi vida está llena. Un saludo a todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a esta serie de estudios que tenemos con relación a las doctrinas de la salvación. Es como un río que baña mi alma. Bien, amados hermanos, continuamos con la segunda parte de esta doctrina acerca de la predestinación. Para hoy tenemos el punto 3, el punto 4 y la conclusión. El punto 3 corresponde a un decreto eterno. Miramos en Efesios capítulo 1, verso 11. En Él, es decir, en Cristo Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Cristo Jesús. En Él se nos otorga una herencia, dado de que fuimos predestinados, no por nuestras capacidades de elegir, nuestras capacidades de hacer el bien, sino que fuimos elegidos, predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que fuimos predestinados por la voluntad de Dios. La predestinación, amados hermanos, concierne al hecho de que Dios ordenó de antemano el destino del pecador positivamente. Lo vamos a mirar desde esa perspectiva, positivamente. Dado que para algunas personas consideran que Dios en su soberanía eligió a unos pecadores para ser salvos y eligió a otros pecadores para ser condenados, lo cual Dios en su soberanía, Dios en su propósito, Dios en su voluntad puede hacer como a Él le place. Así que vamos a concentrarnos más que en ese aspecto negativo, vamos a concentrarnos en ese aspecto positivo. Dios destina a una persona para recibir gracia y misericordia. Y el resto de pecadores simplemente son dejados a fin de ser juzgados por sus obras o por sus acciones. La predestinación debe ser entendida dentro del orden de las doctrinas de la salvación. La predestinación es una doctrina que permite aclarar algunos interrogantes en cuanto a la redención, en cuanto a la soberanía y la elección para salvación. Si partimos de la realidad y significado que nos arroja la redención, podemos entender que el propósito de Dios es rescatar al que de por sí ya está condenado. La predestinación no es un énfasis a condenar al que ya está condenado, sino positivamente se observa, ya que el propósito de Dios es rescatar al que de por sí ya está condenado. Así que la predestinación no sugiere, no implica elegir para condenar, sino elegir para mostrar misericordia, para dar gracia al pecador que está condenado. Así que la predestinación se observa siempre dentro de un decreto divino, hablándolo positivamente, ya que esta doctrina, amados hermanos, está en perfecta armonía
con el propósito de la redención, sus implicaciones, sus dimensiones, sus demandas, su realidad y por supuesto la gloria para el deleite de la vida eterna. Así que la predestinación proviene de un decreto divino, un decreto que no puede ser alterado por nada ni por nadie. Un decreto que descansa en la soberanía de Dios y en el propósito por el cual Dios hace todas las cosas. Vamos a mirar, por ejemplo, en Isaías capítulo 23, verso 9, dice: el Señor Todopoderoso lo decretó para humillar todo orgullo y dejar por el suelo a todos los poderosos de la tierra. Dios es el que exalta, amados hermanos. Dios es el que humilla. Dios es el que da. Dios es el que quita. Dios es el que endurece y Dios es el que libera. Dios es el que tiene misericordia. Así que todo está dentro de la soberanía de Dios, sencillamente para apaciguar, dejar por el suelo el orgullo y la arrogancia del ser humano, para que queden por el suelo, como dice la versión Dios habla hoy, Isaías 23:9, dice: y dejar por el suelo a todos los poderosos de la tierra. Esto con relación a un decreto eterno. Y miramos el punto número 4, predestinados para la gloria eterna de Dios. Romanos capítulo 8, verso 30, a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si notamos, vemos que la predestinación arrastra una serie de circunstancias que positivamente ejerce en la vida de una persona, a tal punto de llevarlo a esa gloria de la redención o esa gloria de la salvación, que es la glorificación, la experiencia de esa verdadera vida eterna en Cristo Jesús. Y vamos a mirar unos puntos bien importantes con relación al hecho de ser predestinados para la gloria eterna de Dios. Primero, la elección es en base al hecho de que hay un propósito eterno para los creyentes, para aquellos que sean hechos en Cristo Jesús, o sean hechos conforme a la imagen de Cristo, santos y sin mancha delante de Dios. Esto por la voluntad de Dios. Leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, verso 4, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si notan, vemos que la predestinación continúa ese propósito hasta el punto de llevar a la persona a esa gloria de la santidad, sin mancha delante del poder presentar a un pecador sin mancha, puro, sin nada que tenga que ver con el pecado, presentarlo delante de Dios a fin de que pueda degustar de esa vida eterna. Lo leímos en la enseñanza pasada y hablamos acerca de la presencia de Dios. Y dice ahí, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz sean multiplicadas. Si notamos,
tanto la predestinación como la elección de Dios está siempre siguiendo ese mismo propósito de llevar a una persona hacia esa experiencia de la santificación y de la santidad. Si una persona considera que porque ya es destinado, que porque ya es predestinado, y no hay temor en su corazón, no hay ese deseo de ser obediente a las demandas, a los estatutos, a las leyes de Dios, algo como que no está funcionando. La predestinación está estrictamente o se desarrolla en base al hecho de que nosotros fuimos llamados a esa vida en santificación. Número 2, la predestinación es en base al hecho de que el propósito de Dios determinó que los creyentes sean hechos semejantes o conforme a la imagen de su Hijo, Cristo el Señor. Esto por la voluntad de Dios. Leemos en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué tremendo, amados hermanos. Destinados para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros, para que nosotros podamos alcanzar esa estatura del varón perfecto. Punto número 3. La predestinación es en base al hecho de que el propósito de Dios determinó que los creyentes sean adoptados, aceptados como hijos de Dios. Esto por la voluntad de Dios. Leemos en Efesios capítulo 1, en el verso 5 y verso 6, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué tremendo. El Evangelio de Juan capítulo 1 dice, y que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si miramos ahí en Romanos capítulo 8, ahí versos 14 en adelante, vemos que dice que los que no son guiados por el Espíritu de Dios no son hijos de Dios. Nosotros fuimos destinados a esa gloria y dentro del propósito de esa gloria es sellar esa realidad, sellar esa predestinación con la presencia del Espíritu Santo, que es la que determina que verdaderamente hemos sido adoptados como hijos de Dios. Por eso dice ahí, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Destinados, predestinados por gracia, no por nuestras obras, no porque Dios determinó que en un futuro nosotros fuésemos a tomar decisiones que impactaran la voluntad de Dios. No, nada de eso, amados hermanos, por su gracia, para la alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Punto número 4, la predestinación es en base al hecho de que el propósito de Dios estableció que los creyentes sean herederos y
coherederos juntamente con Cristo. Esto por voluntad de Dios. Ahí mismo, Efesios capítulo 1, verso 11 y verso 18. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amados hermanos, hay una herencia. Los creyentes no irán a la gloria eterna con sus carros, con sus casas, con sus joyas. Muchos están amasando riquezas. Muchas personas están utilizando los títulos ministeriales para amasar riquezas, engañar a las personas, engañar a los creyentes, y consideran que esto es lo que verdaderamente les va a garantizar. El dinero va a poder comprar esa gloria eterna. Pero déjenme decirle, amados hermanos, que las cosas materiales, la sangre y la carne no heredan el reino de los cielos. Hay una herencia en el reino de los cielos aguardando por nosotros. Qué hermoso, amados hermanos. Miramos el punto 5, dice, la predestinación es en base al hecho de que el propósito de Dios ha determinado que los creyentes sean alabanza de su gloria eterna. Esto por voluntad de Dios. Ha determinado que los creyentes sean alabanza de su gloria eterna. Ahí en el verso 12, a fin, Efesios capítulo 1, verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Recordemos que alabanza no es más que exaltar, glorificar esa obra de Dios, ese poder, esa grandeza, esa magnificencia de Dios. Exaltar a ese Dios eterno. ¿Y qué más que un pueblo glorificado, un pueblo justificado, un pueblo santificado? Un pueblo que verdaderamente alaba y exalta la gloria de ese Dios soberano. Punto número 6. La predestinación es en base al hecho de que el propósito de Dios ha determinado que los que han sido bendecidos con la elección sean redimidos y sean perdonados por la bendita gracia de salvación. Nuevamente, amados hermanos, la predestinación es en base al hecho de que el propósito de Dios ha determinado que los que han sido bendecidos con la elección sean redimidos, que sea una realidad esa obra que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Sean redimidos y sean perdonados por la bendita gracia de salvación. Esto por la voluntad de Dios. Leemos en Efesios capítulo 1, el verso 7 y el verso 14. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿En quién? En Cristo Jesús. Tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué hermoso. Leíamos también ahí en Apocalipsis, en la enseñanza pasada leíamos en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué tremendo, amados hermanos. Punto número 7. La predestinación es en base al hecho de que el propósito de Dios determinó que todos los creyentes sean sellados con el Espíritu Santo como garantía de la gloria eterna. Esto por voluntad de Dios. Leemos ahí en la carta a los Efesios capítulo 1, verso 13. Dice: en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Qué tremendo, amados hermanos. Leemos también ahí en la misma carta a los Efesios capítulo 4, verso 20 en adelante. Muchas personas consideran que el Espíritu Santo fue dado en una persona para que sienta cosquillitas en su estómago, para que sienta momentos de éxtasis o situaciones sobrenaturales. Pero fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y leemos ahí en Efesios capítulo 4, verso 20, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La predestinación marca contundentemente ese propósito para la persona que ha sido salva, la persona que ha pasado de muerte a vida, esa persona que ha sido justificada, esa persona que ha experimentado un verdadero arrepentimiento, una persona que ahora se compromete con esa justicia de Dios y dice: creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y dice el verso 30, que era donde queríamos llegar: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Es la garantía de nuestra redención, amados hermanos. Así que la predestinación es en base al hecho de que el propósito de Dios determinó que todos los creyentes sean sellados con el Espíritu Santo como garantía de esa gloria eterna. Punto número 8. La predestinación es en base al hecho de que el propósito de Dios ha determinado que los creyentes sean llenos de sabiduría
y del conocimiento de la voluntad de Dios, mediante el conocimiento de su Hijo, y la gloria del Espíritu Santo. Esto por voluntad de Dios. Leemos ahí mismo en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Propósito, amados hermanos, de la predicación. Propósito del estudio de la palabra de Dios, un estudio serio de la palabra de Dios, es llevar a todo creyente a ese conocimiento de Cristo, a esa madurez, a tener esa capacidad de poder discernir entre lo que verdaderamente concierne a la vida piadosa y lo que concierne a aquello que le desagrada a Dios. Así que el Señor determina para todas aquellas cosas, para todas aquellas personas que fueron destinadas, determina esa sabiduría y ese conocimiento en Cristo Jesús a fin de alcanzar esa plena madurez. Miramos ahí mismo en Efesios, en el capítulo 4, hablando acerca de los ministerios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice el apóstol Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Qué tremendo, amados hermanos. Punto número 9. La predestinación es en base al hecho de que Cristo sería el rescate o el pago por la redención del pecador. No es por nuestras obras, amados hermanos. No es por nuestras acciones. No es porque tengamos la capacidad de pagar nuestra redención. No, dice Cristo, el pago por la redención del pecador, que por medio de la resurrección tome su lugar en los cielos como gloria de esa perfecta obra, para que tome la autoridad, esa autoridad suprema, y asuma ese sacerdocio delante de Dios Padre. Esto por voluntad de Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Cristo asume todas las implicaciones de esa obra redentora que a lo largo de la historia se ha ido marcando en las Escrituras. Leemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, verso 10 en adelante, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, amados hermanos, dice la palabra, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, aquellos que fueron predestinados, amados hermanos, aquellos que fueron predestinados para que sean conforme a la imagen de su Hijo.
predestinados para una vida de santidad, para una vida en santificación. Efesios capítulo 1, versos 19 y 23 dice: y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y este hermoso pasaje en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, que ya lo hemos leído: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Qué hermoso. También ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20, dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amados hermanos, nosotros le debemos nuestra vida, nuestra salvación. Todo se lo debemos a Cristo. Fuimos comprados por precio y ahora nosotros no tenemos cómo pagarle. Así que es una eternidad rendidos al servicio de Cristo. Qué hermoso, amados hermanos. Miramos el punto 10 para ir terminando. La predestinación es en base al hecho de que en Cristo seríamos incorporados, bautizados, hechos miembros de la iglesia o parte del cuerpo de Cristo. Esto por voluntad de Dios. Así como lo leímos ahí en Efesios capítulo 1, verso 19 al verso 23, que habla acerca de que sometió todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fuimos comprados por precio, somos templo del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos parte de ese cuerpo, somos la iglesia. Muchas personas no han entendido y están dentro de las congregaciones, dentro del cristianismo, no han entendido y confunden los templos, confunden, digamos, el hecho de ir a una reunión de hermanos y decir voy a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros asistimos a una reunión de hermanos. Asistimos a una asamblea, nos congregamos en un lugar determinado, pero nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia, predestinados en base al hecho de que seríamos incorporados, bautizados, hechos miembros de la iglesia que es el cuerpo de Cristo.
Punto número 11, la predestinación es en base al hecho de que seremos llamados justificados, que seremos llamados, seremos justificados, santificados y glorificados por la voluntad de Dios. Esto lo leímos ahí en Romanos 8, 28 al 30. Dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Leemos en primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué tremendo, amados hermanos. Ahí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si notan, amados hermanos, en esa gloria de la redención hay un proceso en el que Dios trabaja desde el mismo momento que ha destinado nuestras vidas para esa gloria. Es un plan, es un propósito que así como Él lo comienza, lo termina. Leemos ahí en Romanos capítulo 8, verso 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el apóstol Pablo. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a poder separar del amor de Cristo? Y responde, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Dice que en estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó, por el cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo, amados hermanos. La predestinación sujeta al pecador a descansar en la gracia de Dios, en la seguridad de su salvación, en la seguridad de la vida eterna, en el amor de Dios, en la obra de Cristo, en el poder, propósito y obra del Espíritu Santo, en la inmutabilidad de Dios, sus decretos, en las inescrutables riquezas del conocimiento de Dios que es en Cristo Jesús. Santiago capítulo 1, verso 16 y 18 dice, amados hermanos, no erréis, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad
para que seamos primicias de sus criaturas. Dios es inmutable, amados hermanos, y todo lo que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo, tal cual acontecerá y sucederá. Último verso, antes de nuestra conclusión, Judas, capítulo 1, verso 24 al 25, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos de los siglos, el cual no permitirá, nos guardará, es poderoso para guardarnos sin caída y vamos a presentarnos delante de su gloria sin mancha. Qué precioso, amados hermanos. Para concluir esta enseñanza acerca de la predestinación dentro de las doctrinas que acompañan esa preciosa doctrina de redención o de salvación, nos permite entender, amados hermanos, que hay un Dios soberano, que ha establecido un propósito eterno en aquellas personas que fueron destinadas a esta gloria. Esa soberanía de Dios es importante que nosotros la tengamos presente a fin de que no entremos nosotros en arrogancia y en altivez. También esta doctrina acerca de la predestinación nos permite entender que la salvación de cada persona descansa en la voluntad de Dios y, por supuesto, en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, a fin de que el pecador sea perdonado y pueda entender que no debe existir arrogancia frente al señorío de Cristo. Hay muchas personas que le temen más al pastor de la congregación que a Cristo, le temen más al pastor que al mismo Dios soberano. Consideran, el pastor no está, el pastor no me ve. Si ven que el pastor los llega a ver haciendo algo indebido, se enrojecen y, mejor dicho, se sienten mal. Se esconden muchas veces cuando quieren hacer algo indebido del pastor, porque le tienen temor al pastor, pero no le tienen temor a Dios. Dios es omnisciente, amados hermanos. Dios es omnipresente. Dios es todopoderoso, Él lo ve todo. Nuestro temor, amados hermanos, por eso dice el principio de la sabiduría. Ese Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No el temor al apóstol, al profeta, al pastor, al hermano, a sutano, no. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que el propósito es que no seamos arrogantes frente al señorío de Cristo y, por el contrario, que cada creyente pueda tomar con seriedad el llamado de la salvación. Con seriedad, amados hermanos, el llamado a esa vida en santificación y, por supuesto, a aferrarse de esa esperanza de la vida eterna. Quiero dejarlos con este verso bíblico que se encuentra en Hechos capítulo 13, verso 48, que dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Qué hermoso, amados hermanos. De por sí puedo decir que si Dios verdaderamente, como han dicho varios pensadores como Spurgeon,
Si Dios no me hubiese escogido, sencillamente no hubiese sido salvo. ¿Por qué? Porque el ser humano jamás escogerá seguir a Dios. El ser humano escapa de Dios, escapa de esa justicia, esa conciencia. Continuamente lo acusa por esa culpabilidad de sus acciones. Así que Dios, dice la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, compártala con otras personas. Y no se pierda nuestra próxima enseñanza, nuestro próximo estudio, que estaremos hablando acerca de la doctrina del nuevo nacimiento o la regeneración, doctrina del nuevo nacimiento.